El- la lectura bíblica que se leyó es más o menos la predestinación del hombre. ¿Hizo Dios al hombre para que muriera? No. ¿Cree usted que Dios ya destinó a algunas personas para la salvación y otras para el fuego eterno? La Biblia nos dice en un pasaje que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles, no para sus criaturas. Y la lectura bíblica que leímos fue en Romanos 9, 13 al 18. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Más o menos, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Si leemos la Biblia y leemos la historia de la Biblia, vemos que Esaú, en otras palabras, despreció a Dios, porque hasta su proximidad vendió por un plato de lenteja. Y si nos damos cuenta, en la Biblia dice, todo primogénito es mío, dice Jehová. Así que al Esaú dar su primogenitura por un plato de lenteja, ya más o menos ahí estaba diciendo que quería apartarse de Dios. Pues, ¿qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Ahora mismo Dios se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aquí en su casa de oración para oír lo que Él quiere que nosotros oigamos. Me incluyo yo, porque yo lo estoy hablando aquí, pero esto viene más para mí, quizá que para ustedes. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es de nosotros, viene de Dios. Porque la Escritura dice, Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Mas diré pues, porque pues se enoja, porque ¿quién resistirá su voluntad? Dice el 19. Vamos al libro de Jeremías 8. Y voy a leer del 13 al 15. Jeremías capítulo 8, versículo 13 al 15. Cortaremos de por justo
junto, dice Jehová. No habrá uva en la vid, ni higo en la higuera, y caeráse la hoja, y lo que le he dado pasará de ellos. ¿Sobre qué nos aseguramos? Juntaos y entremos en la ciudad de fuerte, y allí reposaremos, porque Jehová nuestro Dios nos ha hecho callar y dándonos a beber bebida de hierro, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien día de cura, y he aquí turbación. Aquí nos da a entender lo que dice Dios, que tan solo cuando Él manda las cosas, nosotros tampoco nos podemos esconder ni meternos en ningún sitio cuando Él manda su castigo cuando le desobedecemos. Vamos a ver qué nos dice Mateo 25. (25, 31 al 34). Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces saltará sobre el trono de las... Entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las gentes, y los apartará los unos a los otros, como apartó las ovejas de los cabritos. Cuando Cristo venga en su segunda vez, aquí dice que vendrá y juntará todas las naciones, y que los apartará a un lado, a su derecha, y a su izquierda, como las ovejas y los cabritos. Todos aquellos que están escritos en el libro de la vida serán los que se sentarán a la derecha. Eso yo lo digo de parte mía, porque la Biblia lo dice en otro. Pudiera haber buscado el texto. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo ya Cristo nos tenía predestinado a nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos aquí. Ahora, pero también aquellos que están afuera, nosotros tenemos que llevarle la palabra para que ellos junto con nosotros todos nos salvemos. Porque Dios no quiere que nos salvemos nosotros los que estamos aquí nada más. Él quiere en general que todos se salven. Y el 41 dice: entonces dirán también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo que le había dicho antes. El infierno Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles, y también aquellos que desprecien a Jesús. Aquí tienen una pregunta que dice: cuando Cristo venga por segunda vez, ¿se salvarán o se perderán las personas por autodominación o por obra del destino? Dios, vuelvo y repito, no hizo al hombre para que muriera. El que se pierda, se va a perder, digo yo, por su propia cuenta, por no aceptar la palabra de Dios, porque hay gente que uno le lleva la lectura a su casa,
los convida, le habla. Y muchos dicen, no, que yo no quiero ir a tu iglesia. Otros dicen, no, yo soy católico. Y yo le voy a decir, así mismo Cristo le dirá cuando venga en su segunda venida. Porque la palabra de Dios dice que todo... Vamos a Efesios 3:6. Efesios 1:3-6. Estamos ahí al ladito de mismo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según no escogió en él antes de la... No, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por medio de Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Hay un sitio en la Biblia que dice que no somos bastardos porque somos hijos de Dios. La Biblia es muy clara y nos habla muy bien. A mí, perdonen que a veces que le digo algunas cosas y digo en la Biblia dice, porque me gustaría tener el texto para que no se queden sin duda. Porque hay personas que me estén viendo, que usted está hablando ahí lo que le da la gana, pero no. Lo que yo trato de hablar aquí y decirle es, un escrito está, y es la palabra de Dios, no es palabra mía. Según el apóstol Pablo, si el hombre tiene un destino es el de salvarse, habiéndonos predestinado para ser adoptivos hijos suyos, por medio de Jesucristo, podemos asegurar entonces que el destino del ser humano es salvarse, pero uno puede cambiar ese destino al rechazar la salvación de Dios. En Romanos, no cambien quédense en esa página porque vamos a volver para atrás. Tan solo vamos a darle un texto a Romanos 8:29. En Romanos 8:29 nos dice la santa palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:9-4. Volvemos a Efesios, por eso le dije que no se movieran de allí. Dice así: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de redimir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí la santa palabra de Dios nos dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso yo siempre le digo a los nuevos que están empezando y esas cosas, acepten a Cristo a través del bautismo, porque ese sería el sello principal que necesitamos cuando Cristo venga en su segunda venida. Porque si estamos descansando, Él tiene una promesa que nos levantará y seremos primero a los que están en la tierra, a los que están vivos. Entonces después nosotros los que estemos vivos vamos a subir. Pero el que esté descansando acepta a Cristo por medio del bautismo, guarde sus mandamientos y tiene la vida eterna asegurada. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que se arrepienta para que, y no dice aquí uno, sino que todos procedan para que todos procedan al... No, vuelvo y leo el texto. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdad es que Dios dijo que tenía un día y una hora. Por ahí hay historia y hasta los mismos adventistas, estaba leyendo un libro antier que han puesto fecha. Y también déjeme decirle, cuando Dios venga, Dios no viene a buscar un pueblo adventista nada más. Un adventista. Dios viene a buscar, según su santa palabra, todo el que haya creído en Él y guarde sus mandamientos. No importa de qué iglesia sea, no importa de qué raza sea y como que sea, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, ante los ojos de Dios, todos somos uno. Y Dios dice que viene a buscar un pueblo. Así es que nosotros tengamos un poquito de cuidado, nosotros los adventistas tengamos un poquito de cuidado, como hablamos a veces, como decimos, porque no podemos señalar a nadie tampoco, que la santa palabra de Dios nos dice, ¿quién eres tú para señalar a otro? Cuando el único que tiene la última palabra es Dios. Vamos a Hechos, al libro de los Hechos. Vamos a buscar capítulo 16.
16:31 al 34. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó él y todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se gozó con todos. Con toda su casa habían creído en Dios. Otra cosa que a mí me está aquí, que tengo que decirla obligatoriamente. Para el bautismo, aunque quizá aquí, no sé, Jeremías no se ha bautizado. Pero para el bautismo tú no necesitas tener, como yo dije los otros días, las 29, ¿cómo que se dice? Doctrinas, 29 doctrinas, pero yo le pongo 52 porque nosotros últimamente estamos haciendo como los fariseos, les ponemos otras por los lados para que, y lo que hacemos es espantar las visitas de las iglesias. Fíjense, eso fue cuando el apóstol Pablo estaba preso, que cuando la cárcel se rompía, cuando el carcelero se iba a matar, él le dijo que no se matara. Pero se convirtió, todos creyeron en Cristo Jesús y todos se bautizaron. Ahora vamos a Juan 3:15. Ese texto quizás se lo saben todos. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí la palabra de Dios nos dice que los adventistas son tan solo los que se van a salvar. Dice: para todo aquel que en él creyere, no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16, ustedes quizás se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto lo sabemos de memoria. Pero yo digo, para el conocimiento que el Espíritu Santo me ha dado, Dios mismo, cuando Dios es Cristo. Cristo era Dios antes de hacerse hombre, siguió siendo, cuando se hizo hombre no usó su poder, pero siguió siendo tanto divino como hombre. Ahora, por su naturaleza que cogió para salvarnos a nosotros, Él es tanto hombre como tanto Dios. Cristo no ha dejado de ser Dios. Él mismo, por amor a ti y a mí, vino a la cruz del Calvario. O primeramente vino a un pesebre apestoso, porque Él no nació en un hospital. Él nació en un pesebre apestoso para enseñarnos a nosotros también la obediencia. Porque eso es un punto de obediencia. A veces el orgullo que nosotros tenemos, a veces por muchas cosas que tenemos a veces con un trajecito, un carrito nuevo o un par de miles en el banco y nos creemos que somos dioses. Sin embargo, Él siendo el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios del oro, vino a hacerse hombre y a nacer en un pesebre apestoso para enseñarnos a nosotros que nosotros somos, que fuimos creados por Él y somos tierra. Pero Dios mismo vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Porque no
el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Y vuelve y repite en el 18, el que en él cree no es condenado. Aquí tenemos que ver una cosa también. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 36 nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En esos dos últimos textos que hemos leído y en los anteriores también, vemos cómo Dios nos da que escojamos. Nos da primero las bendiciones, nos da los consejos de las bendiciones, pero también si lo desechamos, nos da, porque Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Tengo dos textos más para acabar ya. Juan 14:6. Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, porque es de la única manera que vamos a verlo, que vamos a ver al Padre. Es de la única manera que vamos a ir al cielo, poniendo nuestra confianza en Cristo Jesús y no en más nadie. También hay otro texto que lo voy a buscar, ya mismo se lo digo cuál es. Es temprano y todavía son horas de sábado, así es que... Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el único que hay salvación es en Cristo Jesús. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo. Yo también lo estoy diciendo porque lo dice la Biblia y lo que dice la Biblia yo lo afirmo. Para concluir, Segunda de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don inefable. Es lo único que nosotros podemos decir. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque sin nosotros merecerlo, Él nos ofrece la vida eterna.